Se prohíbe que la inteligencia artificial reconozca emociones, porque es algo evidente que las emociones son algo particular y privado de cada persona, forman parte de su intimidad y no tienen nada que ver con los procesos laborales. Las personas cumplen sus obligaciones laborales, tienen sus derechos laborales y luego sus emociones son algo personal de ellos mismos. Por tanto, la ley que regula la inteligencia artificial en la Unión Europea, que entra en parte en vigor hoy mismo, domingo, realmente lo que establece es que va a haber multas de hasta 35 millones de euros para las empresas que incumplan este planteamiento de regulación de la inteligencia artificial. Las empresas que quieran reconocer emociones de sus trabajadores y que apliquen sistemas de inteligencia artificial que reconozcan esas emociones serán multadas, porque eso está prohibido, con multas, insisto, de hasta 35 millones de euros. Me parece perfecto porque eso no se puede consentir ni permitir de ninguna forma, porque de otra manera se está interviniendo en la privacidad de la persona y no se están respetando los derechos humanos. Los aranceles son impuestos o tributos que se añaden a un bien, producto o servicio cuando cruza las fronteras de un país. Y me parece que hay otras medidas que pueden ser mejores para potenciar la economía de cualquier país. Por ejemplo, la creación de empleo, promoviendo que vengan, diríamos, otros países, empresas a instalarse en una nación determinada, o incluso dando subvenciones para que puedan crearse más pequeñas empresas en un país determinado, o medianas empresas o grandes empresas. En definitiva, hay políticas de apoyo económico por parte de los gobiernos de los países para que la economía nacional crezca de una manera sólida y que disminuya también el nivel de paro. Pero creo que los aranceles por sí solos no solucionan la economía de ningún país, ni siquiera de Estados Unidos, a pesar de lo que piense el propio Trump. Y eso también lo dicen numerosos economistas de gran prestigio y que poseen grandes conocimientos al respecto. Por tanto, me parece que los aranceles, si son muy reducidos, pueden aplicarse, pero si no, es mejor no aplicarlos. Presupuestos y Junts. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también los dirigentes políticos del partido gobernante, ahora en España, ya están dispuestos a dialogar y a negociar con Junts para intentar aprobar los presupuestos generales del Estado. Y parece que el que decide muchas cuestiones ya es Junts y es el propio Puigdemont, frente a lo que plantea el propio gobierno nacional, el propio gobierno del Partido Socialista Obrero Español, presidido por Pedro Sánchez. En ese aspecto parece una situación esperpéntica, pero es la que hay. Eso es lo que supone gobernar en un pacto, diríamos, de legislatura que es bastante problemático y que también supone una cierta inestabilidad política, porque se van aprobando las cuestiones de forma complicada, compleja, con muchísimas negociaciones, con muchísimos, diríamos, planteamientos a veces diferentes, que luego tienen que ser, diríamos, reelaborados para llegar a un acuerdo, en definitiva, con una lucha política tremenda. Trump aprueba aranceles para México, Canadá y China y amenaza con subirlos si hay represalias. Pero incluso México, el gobierno de México ya ha dicho que va a subir los aranceles al 25% para los productos estadounidenses y otros países pueden tomar decisiones similares, con lo que puede haber como una especie de guerra de aranceles entre unos países y otros. Y eso, más que beneficiar a Estados Unidos, le puede perjudicar a la larga, porque hay que también valorar que, por ejemplo, la Unión Europea es una organización supranacional muy poderosa y, por lo tanto, si sube a la Unión Europea los aranceles considerablemente, la Unión Europea también puede subírselos a Estados Unidos, con lo que al final hay un empate técnico, podríamos decir, en cierto sentido, o se pueden tomar otras medidas. Al final no creo que dé resultado este tipo de medidas y yo creo que al final se impondrá la cordura y el buen juicio y lo que señalan también muchos economistas, expertos en estas cuestiones, que eso no va a dar resultado y que al final va a ser una serie de decisiones sobre aranceles que no van a servir para que mejore la economía de Estados Unidos. En el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar dentro de unos meses, influyen muchos factores a la hora de saber quién puede ganar con la canción realmente mejor o supuestamente mejor. Y también es un festival donde predominan las filias y las fobias, hay una influencia política, hay países que tienen menos votos simplemente por cuestiones de tipo social o político, etc. En ese sentido, también hay que destacar que las canciones que suelen ser ganadoras suelen ser las más estridentes, las más llamativas, en las que los cantantes o el grupo que las ha interpretado diríamos, más excéntrico
y aunque por supuesto todos los que participan en Eurovisión tienen buena calidad vocal, son grandes cantantes y tienen muy buenas voces, pero al final los arreglos musicales de las canciones generalmente no son los mejores que podrían ser, teniendo en cuenta los avances de la música actual y, a mi juicio, pues al final es como un espectáculo en sí mismo, nada más. Aranceles generalizados. Ante la subida de aranceles que va ya a poner en marcha, porque ha sido aprobada en relación con varios países por parte de Trump, para México, para Canadá y China, y parece ser que próximamente para la Unión Europea, pues a pesar de que el propio Trump ha dicho que amenaza con subirlas más si hay represalias, eso mismo también lo pueden hacer los países afectados. Y de hecho México parece que va a subir un 25% los aranceles ya en vista de la decisión de Trump, y puede haber otros países que tomen unas medidas similares, con lo cual las represalias no solamente pueden ser de Trump respecto a los otros países, sino de los propios países afectados que aumenten las represalias respecto a Estados Unidos, con lo cual se puede convertir en un círculo vicioso que incluso puede perjudicar tal vez la economía de Estados Unidos. Con lo que me parece a mí que estas medidas propuestas y aprobadas por Trump no van a servir de gran cosa para la economía estadounidense, porque la Unión Europea es poderosa y otros países también son poderosos, no solamente Estados Unidos.